Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Entre Axiomas y Tazas. Yo soy Israel. Yo soy Bruno. Sí, y sean bienvenidos para empezar una semana más de ciencia. Bueno, matemática. ¿Y cómo están? ¿Cómo están en su semana? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo sientes este 13 de julio? Que obviamente no es 13 de julio, pero ajá, para nosotros. Este 13 de julio es un día importante para mí en la chamba. Sí, vas a dejar de ser pasante y vas a ser ascendido o descendido. No hay término medio. No, claramente puedo ser ascendido A tiempo indefinido. o Pero seguramente no han estado buscando a nadie más, no tienen a nadie más. Lo más seguro es de que te quedes. O sea, sé que son los nervios de los periodos, pero sí te quedas. Sí te quedas. Deseen buenas vibras a Bruno, aunque cuando estén escuchando esto, tal vez ya le hayan dicho su resultado. Y algo curioso es de que Julio va a hacer puros videos pregrabados. Una disculpa por eso. Planes, cositas. la agenda está complicada. La agenda está muy, muy apretada en julio. Pensé que no, pero sí. Está muy, muy justa. Y eso que tiene 5 semanas. 5 lunes tiene Julio. En efecto, y justamente estamos aprovechando uno de esos fines de semana. Solo tiene 4 fines de semana. Porque el quinto es que termina en 31 viernes. ¡Salud! Borra eso. Pero estamos aprovechando ¿qué? Los 4 fines de semana para al menos uno para grabar. Porque sí, solo está pesado esto. Sí, y eso que adelantamos Cantor, literalmente la semana pasada, con Cintia, con nuestra amiga Cintia, que denle cariño. Espero que en el video ponga sus redes sociales para que la sigan si es que quieren. Y nuestras redes sociales, yo creo que ya las vamos a ir poniendo. Aparecen en pantalla. ¿Cómo que tenemos? Sí, bueno, Bruno es inactivo en redes sociales. Estoy haciendo un curso de ciberseguridad. No mío. Este, y está como la huella digital, ¿no? Es como el uso personal. O sea, de hecho, mañana lo tengo que ir Terminar. casi terminar entre mañana y el lunes. Está sencillo. Lo que va a hacer es el examen, pero está bien, va a estar bien. Pero 13 de julio, número primo. No tengo idea de qué pasa el 13 de julio. Ni idea. No creo que les guste hacer efemérides de la semana. Así que a lo mejor matemáticas. Efemérides matemáticas. Pero déjenlo en los comentarios. Todo julio va a ser videos pregrabados, así que no los vamos a poder leer como para el siguiente. Los vamos a leer, sí o sí. Pero ya serían para agosto. Y cualquier sugerencia, idea y esas cositas, nosotros encantados. Pero como habrán visto en la portada, seguramente, o en el título, vamos a hablar de Russell. Bertrand Russell. Aunque yo le tengo la manía de decirle Bernard. Pero Bertrand. Beltrán. Bertrand Russell. Ajá. Aunque originalmente este episodio no. El título va a estar curioso. Eh, Russell. Lo conocemos mucho por paradojas. Y por nuestro maestro obsesionado con también el periodo que nosotros. Nos obsesionó nuestro maestro en la misma obsesión que tenía. Al menos no nos contagió su alergia al melón verde. Lo que sí nos contagió fue esta parte de la historia. Es que lo habló mucho, mucho tiempo. Sí, más de una ocasión. Bueno, hay que aclarar que él hizo su maestría, doctorado. En Russell. Ajá. Ajá, no en Cantor, que a nosotros nos obsesiona más Cantor. Gran cantor. Pero él lo hizo en Russell. Y sí sacó chingos de cosas de Russell durante los semestres que estuvimos con él. Pues de eso se trata una maestría, un doctorado, concentrarte. Sí, pero eso. el de nosotros tenía que ser más variado. Lo que nos contaba tenía que haber sido más variado. Pero algo que tengo que reconocer que en parte sí lo dijo, o no sé si me acuerdo que lo dijo, pero
Russell no es el padre de las paradojas, ¿va? Porque hoy vamos a hablar no solo de Russell, sino de las paradojas de Russell. Bueno, pero ¿qué conoces de Russell? Así de, de Previo. ¿qué crees? O sea, yo tengo algo muy puntual de lo que me contó, de lo que nos contaba el maestro de Russell. ¿Qué cosa te quedaste de Russell que no sean sus paradojas? O bueno, la paradoja. Su odio hacia Cantor. No es cierto. No lo odiaba. Bueno, si era No era Kronecker. no era crack, pero tampoco era como, ay, mi amigo Cantor. Era... Mm, Ujú. Se me ocurren un par, pero no dejan bien parado a Russell. Bueno, Es que en general, Russell tuvo una vida complicada. Curiosa. Cuanto menos ah, curiosa. O sea, en realidad, yo creo que se centró más en ser activista que en ser. Ya en sus tiempos después de 1910, seguramente, se centró más en ser activista que en ser matemático. Un poquillo. sí, justo. Es interesante la trayectoria. Espera, ¿este sí es un café? Un poco, ¿no? Vamos a hablar, no tanto, sí, sí, casi un café. Un expreso con Russell. Pero un expreso es todo Ajá, el y shot. el shot de café. Complicado. No me gustan los expresos. No me gusta el café en general. Pero, ajá, bueno, algo que marque de Russell, tu infancia de la universidad. Híjole, creo que así, Russell me sonó a partir de que el profe lo mencionó. Anteriormente no lo ubicaba para nada, pero es curioso porque pues ya una vez conociendo de él, pues uno pues, ya se enteró que fue premio Nobel de escritura Sí, sí, fue premio Nobel de escritura. y también que no era solo matemático, sino también filósofo, activista. Entonces, y Ujú. que todo viejito pues ya igual lo metieron a la cárcel por pacifista. Curiosamente, ¿no? Los 50 y los 60 eran años raros. ¿Era inglés? Así Era es. inglés, era inglés. Ujú. Y ya. ¿Eh? Y que. Yo tengo una anécdota de él muy marcada. Bueno, tengo dos, pero la tiene que ver con una de las paradojas, que justamente reconozco muchísimo el trabajo de Russell, más que por su principio matemática, sino más por las paradojas que como que él dio mucho a conocer. Y era la de la tarjeta de presentación. O sea, la tengo marcadísima, marcadísima. Que ni siquiera él la hizo, pero hubo. No me acuerdo muy bien del todo, pero. No me acuerdo el nombre del otro. Pero que se le acercó como a un café. Y el Russell estaba ahí haciendo lo que. Ruseladas, por así decirlo. Y se le acerca un vato con una tarjeta. Ups. Se le acerca un vato con una tarjeta. Y se la da. Y entonces, enfrente de la tarjeta solo decía como, el otro lado dice una mentira, ¿no? Y el otro lado, cuando lo volteaba, decía, el otro lado dice una verdad. Y entonces, había un ciclo. No había una respuesta correcta en eso. Y al parecer, solo recuerdo que el güey que daba la tarjeta se traumó con esa y lo continuaba y decía y decía y decía. Y no sacaba muchas más cosas, ¿sabes? Solo sacó como esa paradoja curiosa y Russell dijo como, ya, basta. Pero Ajá. como vamos a hablar un poquito de paradojas y que como tal este episodio se dividió en dos, una enfocada en Russell, por eso no es tanto café con Russell, pero sí es Russell. Haremos un café bien con Russell. Un café entero y no, y no un expreso. Pero, pero vamos a definir qué es una paradoja, ¿va? Bueno, en general, quiero contar un poquito la historia de las paradojas, aunque lo contemos en el siguiente episodio. ¿Y quieres comentarnos algo de las paradojas? ¿Cuándo Pues, conociste una paradoja por primera vez? híjole. Eso creo que habría sucedido antes de la universidad, pero no tengo idea clara sobre si fue en un momento en prepa
En un curso de lógica. Ah, sí, pues. ¿Tuviste el curso de lógica? Ah, sí, pues sí, todos tuvimos lógica en esa prepa. Sí. Mucha de Primer que. año. Sí, sí, sí. Era lógica y después segundo año ética. ¿Te tocó No. la maestra de cabello largo? Que usaba una bandita. Creo que sí. Es que muchos la odiaban. Como que era muy estricta. Nunca se me hizo estricta, solo se me hizo como que iba hacia su trabajo y ya, ¿sabes? Porque nunca me dijo nada amigo. O sea, además de que yo era medio ñoño, pero. ¿Eras? Ujú, ujú. Ahora soy. Después entraste en. ahora, No, no. ahora lo acepto. ¿Qué? Desde prepa eras, no, ñoño. Pero a ver, ¿cuál es la definición de ñoño para ti? Oh, buen punto. ñoño, nerd, friki. Es que no sé, no me considero totalmente friki ni geek. Ay, geek también. Porque, o sea, por ejemplo, sí me he visto prácticamente todas las películas de Marvel, muchas cosas de superhéroe, Ok. de DC, y algunos universos como alternos, cosas raras, pero nunca me he metido a leer cómics en sí. Entonces no sería geek, ni friki, porque no me sé ningún Pokémon. Bueno, pese a que mi generación, bueno, nuestra generación sí entró como ya en las últimas de Pokémon. O sea, ya no se transmitía tanto la tele de Pokémon como un poquito antes. No, solo es como Pikachu, Bulbasaur, Charmander, cositas así. Pero nunca me llegó a atrapar literalmente Pokémon. Me llegó a atrapar mucho Dragon Ball. Entonces, ahí depende de las definiciones. Ujú. Pero a lo mejor en los juegos del 31 podamos Ahondar más el tema. ahondar más acerca de ese tema. Ok. Paradojas, ni idea. Sin duda, creo que en primer semestre, en cálculo, me llegaron a mencionar de, ah, mira, tenemos este razonamiento, tenemos este otro razonamiento, y creo que fue Zenón, creo, Ujú. una de las primeras, de, tiene sentido el razonamiento, pero no tiene sentido en todo, y eso se le llama paradoja. Ajá. Felicidades, aquí terminamos el tema. Ya no hay nada más que hacer al respecto. Sí, es que no se meten tanto porque, de hecho, hasta, o sea, pasó mucho tiempo de solo haber conocido el concepto paradoja para llegar, yo, a conocer que había tres tipos. O sea, pese a que sí conocía los tres tipos mm, Por por separado, conocerlo, como ejemplos, pero no pero sabía como la definición de cada una, ¿sabes? Como de cómo o sea, conozco todos, pero no podía clasificarlas, como debería de haber sido clasificadas. Pero eso es porque en lógica nunca llegamos, creo que nunca van a llegar a esa parte. O sea, sí como que lo mencionan, pero no lo ahondan en otras cosas. A algo un poco más importante, útil. útil, porque las paradojas son como algo muy, como postrecitos en la historia acerca de ciertas cosillas. Bueno, ahí me gustaría aclarar que en general no son tan prácticas y que una vez que se define algo como paradoja, sirve para cortar el pensamiento al respecto en cuestión práctico. Ya a Ujú. partir de ahí, pues sí se puede ahondar más en la parte lógica, teórica, pero pues Ajá, depende de qué paradoja. Porque justo, que hay una que vamos a hablar la siguiente semana para que se enganchen. Pero se los dejo como pregunta. ¿Cuándo un montón deja de ser un montón? Por ejemplo, un montón de arena. Si tú le quitas ¿cómo se dice? Partícula de arena, un grano de un arena. grano de arena, sigue siendo un montón de arena. ¿Cuántas veces puedes quitarle un grano de arena a ese montón de arena para seguir siendo un montón? Porque si a un montón le quitas un grano, sigue siendo un montón. Y si le quitas así hasta quedarte con un solo grano, seguiría siendo un montón. O sea, ya no es un montón, pero como lo estamos haciendo con esa regla, Duda, duda, sigue duda. siendo. Ajá. El montón que le quitabas, Lo puse en otro lado. ¿lo pusiste por separado o los pusiste en el mismo lugar? No, los aventé. Entonces tienes un montón de granos de arena por separado.
Justo, eso es una paradoja que como tal responderla es más como filosófica, como de los límites de los conceptos, de cómo entendemos cosas, de algunas cosas, pero hay otras que sí tienen que ver mucho y que pueden afectar todo un campo, como lo fue la paradoja de Russell. Que antes de eso, justamente mencionaste a Zenón. Zenón sí es uno de los primeros, pero hubo una antes, que es la paradoja del mentiroso. Lo hablaremos en el episodio siguiente. Ajá, es como, creo que había 600 antes de Cristo, es la primera, y luego sigue Zenón. Una cosa así. O sea, no me sé bien el orden, me sé cuáles son, pero no me sé exactamente la fecha. Sé que Existe. existe unas antes de Zenón. No sé si una o dos. Pero Zenón también era un retractor así cañón de pinches hijos. Solo quería echar bronca a los que estaban ahí. Pero, justo, las paradojas comienzan en Grecia. Y justo aquí anoté como de que creo que a ustedes también los voy a hartar con los griegos, como a mis alumnos. Pero tiene un porqué. Y es que los griegos fueron los primeros de Occidente, en sustituir las explicaciones míticas y religiosas por el razonamiento lógico. Y pasaron de hacer cosas prácticas a cosas de saber por conocer, ¿saben? O sea, tener sabiduría, por así decirlo. Empezar la filosofía, prácticamente, ¿no? Sí, sí, me gusta cómo lo dijiste. Pasaron de solo sobrevivir con la práctica, que era lo que hacían las otras civilizaciones, desarrollar sus herramientas, desarrollar sus conocimientos, sus técnicas, para sobrevivir o para mejorar en el funcionamiento de la propia civilización. Pero los Ujú. griegos lo dejaron de lado. Dijeron, ya sobrevivimos así. Ahora, a ver qué es esto, ¿no? O sea, como ahondaron más en un conocimiento que en una practicidad. Pese a que Arquímedes estuvo en las dos. Estuvo en las dos. Y escuché. Uy. Eh, no sé si ubiques Historia para Tontos. Tienen su podcast. Este. Competidores o vi- aliados. no, o sea, son muy buenos los que hacen. Pero hablaron un capítulo de ciencia. Y la única retracción de la hora y media, creo que duraba, es que cuando hablaron de Arquímedes, sí dijeron como de. Y él decía que hacían espejos cóncavos, que si los hacías muy bien, quemabas embarcaciones, ¿no? Y yo estamos hablando de antes de Cristo, donde los espejos cóncavos eran un metal todo rayado, que tenías que hacer bien, pero que era un metal medio opaco. O sea, no era como así, rebota aquí la luz y aquí se enfoca, así, voy a quemar a Bruno. O sea, no funcionaba así. Entonces, eh, Arquímedes no, pese a que pudiera tener como todo el apoyo de Siracusa, no tenía la capacidad para generar como si fueran lentes, lupas Pues con una hormiga, quemar un barco. O sea, no podía hacer eso. O sea, eso sí es un gran mito, ¿va? no había la tecnología y realmente solo más o menos hasta con Galileo. Ajá, o Pero sea, sí, sí. no había espejos. O sea, un espejo sí refleja totalmente la mayor parte de la luz. Pero el metal, ese metal estaba medio pulido, opaco, no es como que tuvieran el espejo que nosotros tenemos. Entonces, pese a que es una gran anécdota de algo que podría ser Arquímedes, no lo hizo. Es medio raro hacerlo porque Siracusa, pese a ser una isla, pues el sol va de aquí a acá. Entonces, nada más los barquitos tenían que irse al lado donde no apuntaba, o sea, el sol, ¿sabes? Pese a que los egipcios sí hacían mecanismos para alumbrar con espejos y rayos, pero no era como una luminosidad como lo que tenemos aquí, ¿sabes? Era como de, sí alcanzo a ver tantito. No era la gran cosa, es como si prendieras un cerillo y el cerillo sí alumbra a los alrededor, pero no alumbra cañón. Entonces sí, es lo único que... Pero, una vez más, los griegos pasaron
a el razonamiento lógico, ¿va? Para observar directamente la naturaleza y explicar el universo. Y aunque civilizaciones antiguas, como lo acabo de decir, y decir tú también, egipcia y babilónica poseen mucho conocimiento empírico y técnico, los griegos se sentaron para hacer la base de investigación teórica. Teórica y le faltó practicidad también, porque me voy a quejar de la física aristotélica. Más que nada porque el único ejemplo que tengo de Aristóteles para retractarlo, un poquito, solo un poquito, porque fue un pensamiento medianamente intuitivo y que yo lo exagero mucho cuando lo explico, es que Aristóteles decía, si tenemos a una persona de 100 kilos y a un bebé y los lanzamos de un edificio, ¿quién cae primero? De una montaña, porque no creo que haya edificios ahí. ¿Qué no habría sido mejor un elefante y una ardilla? No, no, no. Una persona. Veo que te afectó Odiseo, ¿eh? ¿Quién, debe... ¿Quién debería de caer primero? Intuitivamente, incluso si ustedes lo piensan un momentito, pues uno diría, pues la persona que pesa más, ¿no? Intuitivamente como que tiene hasta cierto punto lógica, como de, pues si pesa más va a caer más. En realidad nada más se golpea más fuerte, ¿no? Pero no fue hasta Galileo que Galileo dijo, no voy a lanzar personas, voy a lanzar una bola de madera y una bola de metal, ¿no? Cosas diferentes. Que tenían la mismo volumen, diferente densidad, diferente peso. Pero cuando lo dejaba caer y que debió dejar a un güey así en la arena para ver quién caía primero, pues el chico, su ayudante, lo que sea, vio que caían al mismo tiempo sin importar su peso. No solo su ayudante, sino que hubo una multitud de personas reunidas ahí, así que no había bar, Sí. pero... Aviéntate. Sí, aviéntate. De huevos. Te estás inclinando más, más la torre. Este, pero justamente una parte griega que se basaba solo en filosofía y Aristóteles, que de hecho por eso hubo varios, como Aristóteles, Platón, Sócrates, Sócrates, Aristófanes, que dijeron, Diógenes. está mal, hacemos estas cosas, ¿no? Diógenes, que era como de, no puedes afirmarlo con tantos huevos, no puedes afirmarlo así. Nada más que, sí, Diógenes también dijo, no voy a lanzar a nadie. Y no fue hasta 1600 años después que Galileo dijo, a ver, vamos a lanzar cosas. Que, hablando en cosas europeas. Maybe en India, en el Oriente, y no sé qué haya pasado en lo que nosotros conocemos como el continente americano, que no creo. En esos tiempos también no. No había como tanta civilización. No, es que ahí es lo feo de esa historia. Pero eurocentristas se tardaron un chingo en aventar dos piedras, ¿sabes? Y decir cuál cae primero. Se tardaron un un chingo de tiempo. Y eso es totalmente verídico. Como, bueno, ya hicimos esto. Una vez que mataron a Arquímedes, dijeron, bueno, ya nos vamos a pausa. Hicieron una pausa enorme. Pero bueno, vamos a hablar de qué es una paradoja. ¿Nos quieres leer la definición, Bruno? Ya que. Una paradoja es un enunciado o argumento que produce una contradicción aparente o real dentro de un sistema conceptual, lógico, matemático o filosófico, revelando una inconsistencia en las premisas, en las reglas de inferencia o en las intuiciones utilizadas. Pues sí. Yo antes lo explicaba como un bucle, como que no puede contestarse de cierta forma. En el episodio de las paradojas van a haber más paradojas de ese estilo, pero como las que le mencioné de la tarjeta de presentación, es como de, pues nada más es un sistema conceptual de, dice verdad, dice una falsedad del otro lado, y es como de, a ver, si le hago caso a uno, el otro
debería decir esto, pero es como dice la verdad, entonces la otra dice falso y es un bucle. Es como algo que no tiene una mayor respuesta. Esa, porque esa es conceptual, como en qué estamos haciendo como lógico conceptual, incluso filosófico. Pero justo aquí están las tres clasificaciones de las paradojas. Paradoja verídica. El resultado parece imposible, pero es verdadero. O sea que al final no es paradoja, solamente es contraintuitivo que suceda. Ahí entran en el episodio de Cantor como la paradoja de Galileo, ¿no? Que era como que todos los números naturales, que todos los números pares tienen la misma cantidad que todos los números naturales, ¿no? A pesar de que parece que tienen más. Es contraintuitivo, o sea, parece que no es posible, pero es verdad. Ajá. Justamente los griegos tenían, y lo estableció Euclides en los elementos, la noción común de que el todo es mayor que las partes, por separado. Y entonces llega Cantor y demuestra que... A ver, a ver. Solo con conjuntos finitos. Exacto. ¿En qué estamos trabajando, no? Ajá. Justo. Porque sí, sí, o sea, casi todo lo que nosotros tenemos material es finito, incluso los recursos humanos, ¿no? Entonces, si tú agarras y... Ay, dejé los lápices allá. Pero si rompíamos un lápiz... ¿Lo vas a romper? No, no, necesitaría dos. ¿Hay dos? No, no. Bueno, si tuviéramos un lápiz y lo partimos en cachos, ese cacho va a ser menor que el lápiz completo. Pero en los infinitos no funciona así. En los infinitos, un cacho podría ser igual de inmenso, igual de infinito, con la misma cardinalidad, para hablar específicamente. Pero también está la paradoja falsídica, que parece demostrar algo absurdo debido a un error oculto en el razonamiento. Esta tenía un ejemplo, pero se los explicamos en paradojas, porque está en la otra, en el otro guión. Dime. La demostración de que 2 es igual a 0 contaría como una paradoja falsídica o Sí, como falacia. como paradoja falsifica. Porque en realidad es un error oculto en el razonamiento de dividir entre cero. Sí, cuenta como paradoja. 2 es igual a 1. Se puede llegar con razonamientos matemáticos hasta que 1 es una trampita. Algún día se los pondremos. En un short, cuanto menos. Y luego está la antinomia. 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 ¿Antinomia? No le puse acento. No se pone el acento en las palabras, lo siento. Ni idea. Al menos Sí, había un oralmente truco. ni idea. Ajá. Bueno, la antinomia genera una contradicción genuina dentro de un sistema de axiomas o reglas. Y aquí son la de Russell. O sea, aquí es donde aparece Russell. Que vamos a decir cuál es la principal de él. Que se conoce como paradoja de Russell o paradoja de Cantor-Russell, porque ahí está. O sea, se hace con el sistema axiomático de Russell, ¿no? De Cantor. De Cantor. Dice que considera el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Ahorita explicamos un poquito más acerca de eso. Pero la pregunta es, ¿ese conjunto se contiene a sí mismo? O sea, un conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismo. Si no se contiene a sí mismo, se debería de contener, porque sería un conjunto que no se contiene. Pero al momento de contenerse, debería de sacarse de ese conjunto porque ya se estaría conteniendo. Y entonces es, de nuevo, un bucle. Una vez que lo metes, ya no pertenece y lo tienes que sacar. Y una vez que lo sacas, como ya no pertenece, lo deberías de volver a meter. Entonces es complicado. Ajá. Si se me permite, me atrevería a decir que esa es el mismo tipo de contradicción como la de la tarjeta de presentación. Y también me parece que la del mentiroso, de San Ajá. Mentiroso. Entonces, pues. Estoy mintiendo, ¿no? Entonces, la gran diferencia sería que en este caso, Russell aplicó la paradoja del mentiroso, de la tarjeta de presentación, Pero en el sistema axiomático. en donde lo terminó aplicando. Y pues eso causó muchos problemas. Sí, demasiados. Muchísimos. Pero
para saber cómo llegamos hasta aquí, hasta 1901, donde él da esta paradoja, pues tenemos que conocer un poquito de su historia. ¿Tú qué conoces de Cantor, iba a decir, de Russell? Que era inglés. Que era inglés. Que fue alumno de Whitehead. ¿Se acuerdan de Whitehead? Aquel sujeto. Sí, me acuerdo. Les... Qué cabeza de cabeza blanca. Wildhead. Sí. Sí. ¿Cómo habrán sido sus antepasados que el apellido sí le dijeron, "Pues, ellos son Whitehead"? ¿En dónde habrán estado? ¿Quién sabe, verdad? Cosas raras que se hacían en aquellos tiempos. Ujú. Pero bueno, Whitehead fue su profe y fue el que nos inspiró para Los Herederos. No olviden darse una vuelta a esa saga. Pero, ¿sí fue su profe? Sí. Es que también, con él, entonces con su profe hizo principio de matemática. Ah, no, es el doctorado que te titula, que te hace tu tesis, que hacen tesis, prácticamente. Entonces, sí, eran compas. Pues sí. Bueno, Bertrand Russell nació el 18 de mayo de 1872, así que ya pasó su cumpleaños. En Reino Unido, Trelech, ajá, Trelech. en una familia aristocrática británica. Quiere decir, quiere decir que tenía dinero. O sea, ya estaba en la aristocracia, quedó huérfano siendo muy pequeño y fue criado por sus abuelos. Y sus abuelos eran como de, pues, vete a leer a la biblioteca. Ve con el criado allá, ¿sabes? O sea, tenía mucho tiempo, Ross. Igual que se me volvió a ir el nombre de la matemática que está con Gauss. Sophie Germain, no. No. Era otra. Si lo encuentras, se los pongo en pantalla. Que también fue como de, pues su familia tenía dinero y también tenía su propia biblioteca y ahí estudió matemáticas. Entonces, Russell pues tenía mucho conocimiento y en la biblioteca pues había no solo matemáticas, había filosofía, había ciencias sociales, había cosas, ¿no? Entonces, por eso Russell no solo fue matemático, sino que fue en general partidista de muchas cosas sociales, ¿no? O sea, ya tenía como es. Que curiosamente la aristocracia defendiendo a la sociedad. Paradójico en su más Más alto en su punto. más alto punto. Curiosamente. Y nos dice que desde joven mostró un gran interés por las matemáticas y la filosofía. Y yo ahí anoté como de, porque su abuelo tenía una biblioteca enorme. Es algo que yo quiero hacer en algún momento de la vida. Generar una biblioteca, así forrar una habitación de libros. Pero bueno, Solo una habitación. sí, por el momento sí. Pero ahorita, juegos de mesa. Ahorita Y libros. juegos de mesa. Sí tengo libros. De hecho, tengo todos los demás de esta, que son de la Biblia de las Matemáticas. Pues no lo sé, güey. Pero es que pesan, no me las he traído de la casa. Sí, con calma, con calma. Pero bueno, él estudió en Trinity College, Cambridge, donde se destacó por sus investigaciones en lógicas y matemáticas, que junto con Alfred North Whitehead, su profesor, escribió la obra Principia Matemática. Ahorita les digo más de eso. Fueron libros muy influyentes en la historia de la lógica matemática. Su objetivo era demostrar que todas las matemáticas podían fundamentarse en principios lógicos. Principio de Matemáticas sale 1910-1913. De hecho, son 3 volúmenes. Ajá. El primer volumen, bueno, no el primero, pero el primero solo hacen como los símbolos lógicos. Pero ahorita les digo por qué se pasaron de lanza con un volumen. Sí, se pasaron totalmente de lanza. Pero 1910 ya había sido después de la época de Cantor. Y Cantor para ese momento, si no vieron el episodio, bueno, la semana pasada, los invitamos a verlo. Había hecho la teoría de conjuntos, estaban todo en caso de las matemáticas para las paradojas y esas cosas. Que justamente la paradoja de Russell viene antes de este principio de matemática, entonces ya tenía esa idea. 9 Tenía años antes. 28, 29 años cuando sacó, porque nació en 1972. También se hubiera ganado de 1872. También, pero entiendo por qué no se lo ganó.
Porque su demostración de 1 más 1 igual a 2 en 273 páginas. No, no por O eso, sea, sino por la paradoja. pero la paradoja es una paradoja, no demostró algo muy Pero contribuye a importante. las matemáticas. Contribuyó, pero yo creo que incluso ahí en ese momento Cantor había hecho más. Es más, Cermelo había hecho más en ese momento No, no, sí, sí. Pero pues, es una que... posibilidad, tranquilo, tranquilo. No, no, Russell no, no. En general, yo siento que no merece una medalla First. Bueno, igual para el principio de matemática ya había pasado Ya había la pasado. edad. No. Ah, no, Tenía... sí, estaba al límite. Estaba al límite, 38 años, ¿no? treinta y Así ocho es. años. Pero bueno. En este principio de matemática, buscó demostrar que las matemáticas podían derivarse de un conjunto de principios lógicos mediante un sistema formal, convirtiéndose en uno de los trabajos más influyentes en los fundamentos de las matemáticas, es decir, la escuela lógica. Sí lo hizo bien, lo hizo junto con Whitehead, o sea, en realidad no fue una contribución solitaria, o sea, sí lo hizo y se tardaron un ratito. De hecho, seguramente desde 1901, que sacó su paradoja, hasta 1910, 1913 que se publicó, tenían todo eso en mente. Hay un cómic al respecto. Eh, Construyen paso a paso un sistema axiomático como el de conjuntos, pero para lógica, pero lógica simbólica. O sea, puros simbolitos, como lo que nosotros conocemos para todo, existe, cositas de ese estilo. Sí agarramos cosas de su simbología, pero no nos basamos totalmente en lógica simbólica. Porque desarrollan aritmética y otras ramas básicas de las matemáticas. Una de sus aportaciones más conocidas es la teoría de tipos, diseñada para evitar paradojas lógicas como la paradoja de Russell. O sea, en realidad él dijo, yo voy a parchar esta paradoja con este sistema axiomático, restringiendo las formas en que los conjuntos y las proposiciones pueden referirse entre sí. Y bah, es como de, wow, pero se tardó en demostrar en páginas, 273 páginas, más o menos 273, demostrar que 1 más 1 es 2. Y 1 más 1 que sea 2, se demuestra en un renglón, 2 renglones, tal vez 3, si escribes muy ancho. O sea, no, o sea, Peano dijo el sucesor de 1 es 2, o sea, que 1 más 1, porque le tienes que adherir la unidad, es 2. Principio, listo, la chingada. Axiomas de Peano. Y Mm, ellos, no, a ver. Por eso no fue viable esa escuela. sí, justo, si te tienes que tardar tanto para demostrar algo que en primaria no demuestran, pero es algo muy básico. En cuestión de universidad, con las secciones de piano, pues. Salen casi en automático. Y tener que tardarte tanto para algo así de sencillo. Sí, no valía la pena. O sea, si demostrar que 1 más 1 era 2, ¿cómo le hacía para demostrar las identidades trigonométricas de la época? O sea, no, No. te mueres, te mueres. O sea, la Primera Guerra Mundial se hubiera estancado si todos hubieran seguido eso. O sea, todos seguían escribiendo actualmente matemática. O sea, no era posible hacerlo así. O sea, sí, no. O sea, propuso cosas, la teoría de tipos, pero escribirlo todo con simbología matemática, no. Sí agarramos símbolos, sí, pero no todo, o sea. Solo lo No. que resultara útil, práctico para hacer la teoría matemática. Ujú. Prácticamente, Paradójico. paradójico también. Y fue activista para o pro por la paz, la libertad de expresión y el desarme nuclear, porque se opuso a la Primera Guerra Mundial, por lo que fue encarcelado en 1918 cuando se muere Cantor. Décadas después también participó en campañas contra las armas nucleares y la guerra. Fue un activista, prácticamente. O sea, o sea, sí se hizo conocido en el ámbito matemático por todo esto de la principal matemática, pero pues más adelante se enfocó en cosas sociales. De hecho, escribía acerca de cosas sociales. Por eso se ganó el premio de Nobel, ¿no? De la literatura. Ujú. Ujú. Porque en sus escritos defendía ideales humanitarios y la libertad de pensamiento, además de que desarrolla una forma muy accesible de redactar. Ajá.
Según nos dijo nuestro profe. Siendo sincero, no leí ninguna de esas obras. Nunca leí, ajá. Además iban a estar traducidas, así que no era su redacción de Russell en particular. Depende de qué tan buena traducción habría sido. Pero bueno. Ajá, que eso también influye, porque nosotros, o sea, en general también en la carrera sí nos dicen como tienen que leer en inglés, o al menos la mejor traducción posible, porque traducir no solo significa poner las palabras tal cual, sino que también interpretar. Y en matemáticas vas a interpretar un poquito también. Entonces interpretas como lo haces. No significa que está mal, solo significa que debería de estar fundamentado. Y si el traductor no sabe de matemáticas, se podría encontrar un par de problemas como de, ¿qué quería decir aquí? ¿No? Como que el conjunto, todos los conjuntos, a ver, ¿no? Entonces, puedes encontrar problemas al traducir. Y fallece el 2 de febrero de 1970 en, ay güey, en Reino Unido y es Perrin Deutet. Sí, te lo compro. Sí, no. Les pongo la palabra en edición. Coméntenla. No es cierto, está bien difícil. No, ahí definitivamente quién sabe qué pensaban los ingleses con los Pero, nombres de sus pueblos y los apellidos de sus personas. ajá, pero vivió casi 100 años. El maldito. La aristocracia y su longevidad. ¿Cómo me zurra? La reina Isabela igual. Como todos esos güeyes longevos. Pues de algo tiene que servir el dinero, creo. Ajá. A no ser que seas la princesa. No, pero es que la princesa, muchos caos alrededor Se pretió. ¿verdad? Algo así. Pero ahora sí, vamos a hablar de algunas paradojas que tienen que ver con Cantor. ¿Quieres hablar de la paradoja del barbero? ¿O la de Berry? La que tú quieras. Ay, ambas me gustan. Es que ya hablé muchísimo. Hay que dejar hablar a Bruno. Pues. Claro. O incluso di las dos y ya hago comentarios. Que hable el introvertido. Cortamos. Corte. ¿Qué chingado fue eso? Vale, otra vez. Yo no quiero leer, quiero interpretar. Y me acordé mal. Por eso las traducciones. ¿Qué acabamos de decir de las interpretaciones? Ok. Un barbero afeita a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos y solo afeita a ese tipo de hombres. Entonces no afeita a aquellos que, pues, sí se afeitan. Entonces, bueno, ya. ¿Quieres que te Solo explique? afecta a un tipo específico de personas. Eso quiero ser claro. Bueno, así que la pregunta es, ¿quién se va a encargar de afeitar al barbero? Esta es otra versión de las anteriores que ya les mencionamos. Porque en este caso, si el barbero no se afeita a sí mismo, O sea, si no se puede afectar a sí mismo, se debería de afeitar. bueno, yo diría que si como hombre no se afeita a sí mismo, entonces como barbero se debería de afeitar a sí mismo. Como persona. Aquí dice hombres, ¿eh? Yo pensaba meter personas, pero pues sí está medio raro dejarlo en general. Entonces, o como hombres. Así que, Sí, pues así lo hicieron. Ajá. O sea, es como perteneces a tu conjunto o no perteneces. Y de nuevo lo de esto de los conjuntos de el conjunto de los conjuntos que no pertenecen, ¿no? O sea, de nuevo es la misma. Por eso se hace referencia a Rusia. Porque piénsenlo un momento. Hay personas que se saben cortar el cabello. Incluso dejémoslo en la barba, vamos a cabello. Hay personas que se lo saben cortar o no se lo saben cortar por sí mismas. Si al barbero le dicen como de te mato, si afeitas a alguien o le cortas el cabello a alguien que sí se sepa cortar a sí mismo, así de que te mata y no lo puede hacer, así te mueres en automático, te da un paro cardíaco, no sé, alguna regla divina. Entonces, cuando él tiene que afeitarse, se lo afeita o no. Es decir, si no puede porque no sabe hacerlo,
por su puesto de trabajo, entonces debería de cortárselo. Porque una vez pertenece a ese conjunto. Pero como sí se lo puede cortar, y él es el barbero que se lo corta a quien no pues, se lo puede cortar, entonces sale de ese grupo. Y como sale de ese grupo, de nuevo tendría que entrar. Entonces es un bucle. De nuevo, no hay una respuesta ante esta paradoja. Una más clara acerca de esto es, eh, por ejemplo, no existe el conjunto de todos los conjuntos, ¿no? ¿Más clara? Sí. Digamos que ¿por qué? No digo estornudar, pero se me fue. El conjunto de todos los conjuntos es, por ejemplo, digamos que tienes un conjunto de películas, de todas las películas. Entonces, tienes los conjuntos de películas diferentes. Conjuntos de drama, conjuntos de comedia, tragicomedia, terror, suspenso, lo que ustedes quieran. Documentales, espaciales, acuáticas, Ciencia paranoicas, ficción, brother. todo. Ajá, sagas. Pero entonces estás generando un conjunto de películas que tiene todos los conjuntos de películas. Ese ya es un conjunto. ¿Debería pertenecer a sí mismo o no pertenece? Porque entonces es cómo metes ese conjunto, porque si lo metes, entonces debe de haber otro conjunto de todos los conjuntos. Y entonces, una vez más, como es otro un nuevo conjunto, debería de pertenecer a ese conjunto. Y entonces, una vez más, existiría a otro conjunto que encubra todos esos conjuntos. Y es un bucle que ya no es un bucle de regreso y otra vez, sino que es como hacia arriba. Como de, tengo el conjunto de todos los conjuntos, como pertenece, entonces hay otro conjunto más grande, y uno más y uno más. Y entonces te vas a una respuesta que no tiene sentido. Ajá, como que hay algo que está fallando en el concepto de lo que nos referimos como conjunto. Y que eso fue lo que trató de arreglar Russell en su principio de matemática, ¿no? La paradoja de Berry, Claro, te lo dejo, te lo dejo. claramente la paradoja de Morita. De Mora, como el jugador de la selección mexicana. Que para ese Claro, momento, que es 13 de julio, ya habríamos eh, sabido si. sí pasó, ¿no? Supongo que no, o sea, yo espero. Esto es un día antes del partido de octavos de final contra Inglaterra. Yo espero que sí pase. Pero los mexicanos van a hacer un desmadrote, un desmadrote. Lo dijo los mexicanos como si yo no fuera mexicano, pero Hay tipos de mexicanos, es no lo quiero decir así, pero. que no manches, murieron 4 en el último festejo en Insurgente por asfixia. Eran un chingo de gente así, o sea, y las avalanchas. Tú y yo sabemos que cómo funcionan sistemas, más o menos cómo funcionan sistemas caóticos. Entonces, no, sí fue en caso. 4 que reportaron. No mames. Buen punto. O Bueno, sea, 4 que dijeron, ay, sí, vamos a decir que solo 4. Este, porque fue, o sea, fue 1,500,000. O sea, fue casi 1,300,000, algo así. Algunas periódicos decían que eso. el 0.5 de la población de México fue a festejar al mismo lugar. En la Ciudad de México hay 25 millones. y, Contando el área metropolitana. y sin contar área metropolitana. Somos un chingo en la Ciudad de México. Nosotros ni, ni siquiera estamos en la Ciudad de México. Este. Pero son un buen. O sea, los festejos se descontrolan. Y pues sí, es un sistema. Piensen en choques de carros. O sea, es una carambola. Lo que pasa aquí, entre las partículas estén más pegadas, es decir, las personas estén más juntas, pues se va a repartir esa onda hasta que llegará alguien que tal vez no lo soporte o sí lo soporte. Entonces, si están viendo esto y aún así van a ir a festejar cualquier cosa de otros partidos, tengan cuidado, mucho cuidado. No olviden que la mente del grupo es. Es curioso, o sea, como nosotros, o sea, los animales son conscientes, no son conscientes, tienen sistematizado, por así decirlo, no chocar. O sea, cuando ven aves haciendo vueltas, murciélagos haciendo vueltas, remolinos, con ecuaciones diferenciales se puede hacer esa predicción, no chocan, casi no chocan. Las personas incluso caminando chocan.
Entonces, ajá, y en carros, en México, ¿quién ha visto un accidente de carro? O sea, hay de todo. Entonces, nosotros nos decimos conscientes, pero aún así chocamos con lo que sea. O sea, incluso yo he chocado con la pared por estar viendo. O sea, no de frente, sino como el hombro, pero es como de... Ah, yo sí choqué con un poste bien más. Y no iba con el celular, saludé a alguien y fue de. ah. Justo. Entonces, tengan cuidado, tengan cuidado. Pero sí. Adelante con la paradoja de Berry, que el TDA nos envía a Morita y de Morita todo esto. Ah, qué maravillosas son las prácticas. Ok, pues bien. Ok. La paradoja de Berry, a su vez, fue difundida por el señor de las paradojas, Russell. Ajá, el señor de ese momento. Como que sí, como que Russell se hizo la fama de ser paradójico. Y entonces muchos llegaban con él como mini con triste paradoja nueva. Es la misma, es la misma. Nada más pusiste otras palabras. Es lo mismo. En efecto, es muy curioso en las paradojas porque solo se le pone una piel diferente, pero en el interior es lo mismo. En esta tengo dos ejemplos acerca de esto. Esta en específico. Ok. Adelante, adelante. La paradoja de Berry se enuncia de la siguiente manera. El menor número entero No. positivo. Léelo como está. Porque si no vas a decir más palabras. Es que yo también lo traté de decir como parafraseando. Pero es que tiene que ver con cantidad. Y ahí agregaste una palabra. ¿Seguro? Sí. El menor número entero positivo que no puede escribirse con menos de 15 palabras. Sí. Sí, miren. Sí, así. Sí, es una frase. Sí. Sí. O sea, menor número entero, positivo, que no puede describirse con tu mano menos de 15 palabras, o sea, 14. Ajá, ya no usaste el otro. Que justamente esa es la paradoja, ¿no? Como que tú estás diciendo en sí que, o sea, por ejemplo, 1 ocupa una palabra, 2000 ocupa dos palabras, 3000, dos palabras, 3525 ocupa más palabras, ¿no? Entonces debe de haber un número lo suficientemente grande que se pueda leer con más de 14 palabras. Pero se puede definir como el menor número positivo que no puede describirse con menos de 15 palabras. Y eso es paradójico porque ya lo estás definiendo con menos de 15 palabras. Y entonces dices, bueno, ese no es el siguiente. Pero el siguiente también entonces va a ser el menor entero positivo o el número positivo que no puede describirse con esa misma cantidad de palabras. Pero de hecho esto lo puedes hacer con cualquier cantidad de palabras. Es como el número que no se pueda, positivo, negativo, lo que sea, que sean 1000 palabras. Y aún así, lo vas a describir con menos. Entonces generas un bucle de no vas a encontrar ningún número. O sea, sí son, pero lo puedes definir y entonces con o una definición que tenga menos palabras y listo. Ya, ajá, es sintáxica. Sintáctica. 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 Sintáctica, creo. Bueno, es por la sintaxis de las oraciones. Conclusión. No definan números así. No. Además, no nos sirve mucho definir un número así. O sea, de hecho hay números felices, números... Creo que había números vampiros. Por ahí vi. Después te busco cuáles. Pero en general, algunas veces sí como que quieres definir eso, pero nunca vas a poder definir o encontrar el número entero positivo que no se pueda describir con menos de 14 palabras. Porque lo vas a poder describir con menos. Cambiaste la receta. Pero, pues sí, no. Ajá. No tiene mucho sentido que sea así. Ujú. Y por último, la carta de presentación que ya se las mencioné. Que cuando estudiamos lógica, nos presentaron estas cositas y después saltamos directamente a. Tienes dos guardias en dos puertas. El clásico. Uno siempre dice la verdad y uno siempre dice mentiras.
Entonces, ¿qué pregunta les harías? Si solo puedes decir si solo le puedes preguntar a uno una pregunta para elegir la puerta que te va a salvar, por ejemplo, ¿no? Y esa sí tiene respuesta. Lógicamente sí hay una forma de hacerlo. Las chicas superpoderosas lo hicieron, algo súper raro. Es como, lo dijeron muy rápido. Las chicas. Pero en general siempre hay como eso de uno dice siempre la verdad y uno dice siempre la mentira. ¿Qué preguntarías? Se los dejamos de tarea moral. ¿Regresaron los retos? No. Qué bueno. No. Pero ahí se lo dejamos como si Bruno siempre dice una verdad y yo siempre digo una mentira, que nos preguntarían para saber qué puerta elegir, ¿no? Si cada quien custodia uno. Entonces es curioso. A lo mejor se los contestamos en el de paradojas, tal vez nunca, tal vez solo en comentarios. Pero justamente esa no es una paradoja, sino que te basa a que la lógica sí llega a poder responder ciertas preguntas que parecen que no van a tener respuesta. Y sí las tienen. Nada más que hay cositas como la carta de presentación que Russell yo creo que sí dijo como, sáquese. Porque es como, en la carta un lado dice, el otro lado dice una verdad, mientras que el otro lado dice una mentira. Si le haces caso al que dice, el otro lado dice una verdad, cuando volteas y dice el otro lado dice una mentira, como es verdad, entonces el otro está diciendo una mentira. Y el otro era que decía la verdad, entonces está mintiendo, por lo tanto el otro dice una mentira, y si el otro lado dice una mentira y es una mentira, entonces es una verdad. Si se dan cuenta es un bucle. A este sí, una vez, recursividad. Una y otra y otra y otra vez. ¿Qué opinas de estas paradojas, Bruno? ¿Qué opinas de Rusia? No es un café con, pero pues hablamos un poquillo de... No sé, yo solo sé que No sabes nada. es humano. Porque hubo un detalle que sí me sacó de onda. Gracias a nuestro profe sobre Rusia. Pero pues eso es funarlo innecesariamente, para mi gusto. A ver. No me acuerdo. Que La gente juzgará si es para funarse o no. no recuerdo exactamente, creo que no era él, mujeriego, pero sí recuerdo que en un punto agarró y escribió: hoy me le desperté, hice mi caminata matutina y me di cuenta que he dejado de amar a mi esposa. Y justamente nuestro profe hizo su doctorado, creo, sobre el hecho de por qué realmente es que había dejado de amar a su esposa desde hacía mucho tiempo antes. Así que se doctoró de un chisme. De por qué ese chisme era falso. Porque fue. Bueno. Creo. No recuerdo, pero sí recuerdo el hecho de que. No lo vamos a afirmar, pero. No recuerdo esa anécdota. No recuerdo algunas clases de las mañanas, ¿sabes? Como en las mañanas no sirvo mucho. No, teníamos que levantarnos muy temprano para estar muy temprano en la fac. Sí. No. Ni modo. Sí, días complicados. Sí. ¿A ustedes qué les parecieron estas paradojas? Déjenlo en los comentarios, por favor. O bueno, al menos cualquier cosa. Si no la entendieron, díganos como, ¡buh! Lo explicaron mal. O podrían decir que fue muy paradójico. Sí, pero de todos modos lo vamos a leer lo vamos a leer y les vamos a contestar hasta agosto. Así que cualquier insulto, ahí se esperan. Ahí se esperan. Porque ahí cualquier cosa, en agosto vemos. Son vacaciones, hijos. Son vacaciones. Nosotros no tenemos vacaciones, pero son vacaciones. Tómenselo como que un descansillo. Esencialmente sí son vacaciones, pero estamos adelantando un trabajo. Algo así. Algo así. Paradójico. Pero esto ha sido todo por el día de hoy de su podcast Entre Axiomas y Tazas. Yo soy Israel. Yo soy Bruno. Chao. Buena semana.